Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema bastante complejo, profundo, que nos va a hablar acerca de lo que Jesús hizo en la purificación del templo, las verdaderas intenciones que él tenía. Entonces nosotros debemos entender muy bien que cuando leemos este pasaje, la mayor parte de personas piensan que Jesús perdió el control, porque se van solamente a la parte literal y no ven el trasfondo de lo que Jesús hacía. Pero esa interpretación es superficial. Jesús no reaccionó por un problema comercial, reaccionó porque el sistema religioso había perdido su propósito. Por eso es importante que veamos este pasaje. ¿Por qué? Para entender esta escena debemos responder primero a la pregunta: ¿qué estaba ocurriendo realmente en el templo? Y es aquí donde nosotros debemos entender lo siguiente. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 17, nos da a conocer este pasaje, entre otros evangelios. Y es importante entender qué fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo empezó a purificar el templo. Pero vamos a ver diferentes puntos de vista. Vamos a conocer el contexto histórico, el contexto económico, el contexto político, religioso, en fin, de la época, que nos permitirá entender a cabalidad qué es lo que pasa, por qué Jesús reacciona de esa manera. Y es que en la actualidad sí que se presenta todo esto, porque realmente en la actualidad muchos, y no solamente en este momento contemporáneo, sino desde antes, incluso desde antes de que Jesús viniese, muchos volvieron la fe un comercio, la fe una manipulación, la fe algo con el que la gente podía ser manipulada. Y es aquí donde nosotros debemos ser claros. Una cosa es la religión, otra cosa es un encuentro con Jesús. Una cosa es asistir a una iglesia y otra cosa muy diferente es ser discípulo de Jesucristo y volverse templo vivo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hago estas claridades? Porque en la actualidad la gente necesita, así como antes, tener un lugar físico donde poder congregarse porque quiere sentirse espiritual, quiere sentir a Dios. Pero se olvida que a lo largo de la historia el Señor nos deja ejemplos de muchos que fueron perseguidos, que muchos o de muchos que resistieron aún hasta la Santa Inquisición, la persecución de Herodes en el circo romano y demás, entre otros ejemplos, solo por mantenerse fieles a la doctrina de nuestro Señor. Y entonces muchos fueron a la hoguera pensando o socialmente señalados como brujos y brujas, y no entendieron muchos que ellos estaban siendo acusados. ¿Por qué? Porque no querían mezclarse con la doctrina pagana que venía desde Roma a través de la Iglesia Católica. Los papas de aquel tiempo, y si no me cree, sería bueno que estudien acerca de los papas Borgias. En la historia de Francia hay dos Juanas que son súper conocidas. Juana de Arco, quien fue utilizada por Dios, o mejor dicho, aquella que
sería pilar para la libertad de Francia. Y otra Juana, quien fue utilizada por los papas Borgias como amante y que fue descubierta en una procesión en la cual tuvo un aborto espontáneo. Disfrazada de papa, Juana la papisa, disfrazada de papa, en plena procesión, aborta. Y cuando ven eso, porque pensaban que era un papa, la gente la mata a golpes. Entonces mire cómo es todo esto. Esto es tremendo. Nosotros con esta predicación vamos a dejar claro, primero, que seguir a Jesús no es religión. Segundo, que no necesitamos de un templo para sentirnos espirituales. Tercero, que Dios ve el corazón. No ve títulos. No ve fachadas y máscaras. Dios ve el corazón. Dada una vez esta pequeña introducción, vamos a entrar en materia. Miren, el primer punto de 3 que vamos a ver. El templo dejó de ser casa de Dios. Escúcheme, se lo repito, el templo que dejó de ser casa de Dios. Primero que todo debemos conocer el contexto. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Primero que todo, el templo fue reconstruido. ¿Pero por quién? Por Herodes. Herodes, quien a pesar de ser descendiente de judíos, recuerden que hubo un levantamiento, el levantamiento de los macabeos, quienes se levantaron en contra de los griegos y el paganismo que traían los griegos. Y entonces Israel queda dividida en 2 tribus, los seleucidas y los ptolomeos. De esas tribus desciende Herodes. Él tuvo la oportunidad, porque sus padres tenían poder económico, de ser llevado a Roma a estudiar. Y ahí es donde conoce al emperador, al César, al que sería el César. Entonces, este lo manda estratégicamente, precisamente a Judea. Y entonces, ¿por qué lo manda estratégicamente? Porque Herodes se volvió en el títere de Roma. Entonces, debemos entender, Herodes construye o reconstruye, pues, el templo, ¿ya? Y entonces lo hace majestuoso, con una grandeza, una cosa tremenda. En algún momento daremos una enseñanza ya con videos, todo respecto al templo. Pero entonces era de una majestuosidad impresionante. Unas columnas labradas lindísimas, en fin, etcétera. Pero Herodes, ¿qué buscaba? Que la gente creyera que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque había una expectativa mesiánica en el pueblo de Israel. Israel esperaba un rey victorioso con ejércitos celestiales que los iban a liberar del imperio romano y de su opresión. En el tiempo de los macabeos, Roma apoyó a los macabeos para levantarse en armas contra los griegos, Alejandro Magno y su ejército, y así vencerlos. Y así fue. Después, Roma entra a poseer Israel. Entonces, mire cómo es esto. Nosotros debemos entender. No les cuento más porque el tiempo es muy corto, pero debemos entender esto. Mira, cuando la religión se convierte en un sistema económico, el templo fue utilizado como mecanismo de manipulación mental, cultural, religiosa y aún política de la época. Entonces nosotros debemos entender por qué.
¿Por qué toco este tema? Porque en la actualidad está pasando lo mismo. Lo mismo. Nosotros debemos tener cuidado. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. No dice, puestos los ojos en los apóstoles, en los discípulos, en pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. No. En ministerios tampoco. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, veamos un poquito del contexto histórico. Estamos aproximadamente hablando del año 30 después de Cristo. Israel estaba bajo el dominio romano. El templo de Jerusalén era centro de vida nacional. No solamente era un lugar de culto, también era el Banco Nacional, el centro político, el centro económico, el centro judicial y el símbolo de la identidad de Israel. Quien controlaba el templo, controlaba prácticamente la nación. Y ese era el juego mental que hacía Roma para gobernarlos. Por eso era que ciertos sacerdotes tenían un estatus elevado a nivel religioso, cultural, político y económico. Entonces, vamos a ver el contexto económico. Todo judío mayor de 20 años debía pagar el impuesto en el templo. Está en Éxodo capítulo 30, versículos del 13 al 16. Sin embargo, el templo no aceptaba monedas romanas porque llevaban la imagen de César. Acuérdese, cuando Jesús fue tentado por los herodianos, le dijeron, maestro, porque eso sí, que les gustaba cepillar, ¿no? Como a muchos. Maestro, debemos dar nuestro diezmo o pagar el impuesto a Roma. Y entonces le dijo, mostradme la moneda. ¿De quién es la insignia? Le dijo, del César. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el templo cambiaban las monedas del César por las monedas del rey David. Entonces nosotros debemos entender cómo era toda esta manipulación, ¿no es cierto? En muchos templos en la actualidad dice, entre más grande sea tu ofrenda, entre más grande, entre más, será más agradable delante de Dios. Y entonces, ¿dónde dejamos lo que Jesús quería enseñarnos? La justicia, la misericordia, realmente la verdad. Entonces, es ahí donde nosotros debemos entender qué era lo que Dios estaba pidiendo de nosotros. Porque he visto, a raíz de lo que ha acontecido, muchas personas en este momento confundidas y con la fe vacía. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, Jesucristo viene a salvarnos. Jesucristo viene a salvarnos ¿de qué? De la condición baja del pecado que todos tenemos. No hay uno de nosotros que no peque. No hay uno de nosotros que sea perfecto. Y no hay uno de nosotros que no necesite a Dios. Entonces, debemos entender todo esto. Entonces, debemos comprender que por eso el Señor tuvo que hacer lo de la purificación del templo. Y entonces ese templo estaba lleno de cambistas. Tenían ovejas, tenían machos cabríos, tenían bueyes, tenían palomas, tenían todo. Era un comercio y ese comercio estaba a cargo de las familias sacerdotales. Una era de Anás y el sumo sacerdote de la época era Caifás. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Ahora, el pensamiento de los sacerdotes interpretaban la escritura a su manera. La esencia desde la lógica del poder. No preguntaban si Jesús tenía razón en hacer milagros, sanidades y demás. Y en reprenderlos. No, eso no lo preguntaban. Le preguntaban con qué autoridad actúas. O sea, ¿quién te mandó? ¿Roma? ¿Quién? ¿Quiénes son tus maestros? Su preocupación principal era conservar el control del sistema.
Y es que eso es lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad, muchas iglesias, muchos ministerios se han prostituido, se han vuelto cueva de ladrones, que solo les interesa tener likes, suscriptores, el diezmo y la ofrenda al día. No les importa nada más. No importa si tú estás teniendo un encuentro con Jesús o no. Lo que les importa es seguir manipulando a la gente. Y a mí me toca hablar claro porque mi compromiso es con Dios, con el Señor Jesucristo que dio su vida por mí, no con nadie más. Ojo, el pensamiento del pueblo, ¿cuál era en esa época? El pueblo aclamaba, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué aclamó a Jesús? Ojo, ¿por qué aclamó a Jesús en medio del templo? Jesús estaba limpiando el templo de tanto comercio, tanta prostitución espiritual, tanta maldad y perversión, y reprendió a los sacerdotes y les dijo, ustedes han vuelto mi casa cueva de ladrones. Porque dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué es lo que encontramos en la actualidad? Que no es solamente de esta época. Por favor, a lo largo de la historia de la raza humana se presenta esto. Encontramos que los líderes espirituales han sacado a Jesús de medio de las liturgias y de la homilía, para que me entiendan, han sacado de medio del servicio, de medio de los cultos, para hacerme entender mejor. Y entonces ya no encontramos a Jesús. Encontramos un evangelio de la prosperidad donde nos dice que entre más plata tengamos, Dios está más agradado de nosotros y está más con nosotros. ¿Será mala la plata? No. La primera bendición que Dios dio sobre Abraham, el padre de la fe, fue económica. Pero la doctrina de la prosperidad te sale con lo siguiente, y escuche bien, porque veo más de uno que se desvió y está desviando a la gente. Y entonces empieza, mente próspera. 1, 2. Empiezan a sacar libros, ¿no? Mente próspera, los secretos para la prosperidad, 10 pasos para la prosperidad y demás. Te hablan de la honra al siervo, del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, pero jamás te hablan de rendir tu vida a Jesús. De que Jesús dijo claramente a través del apóstol Pablo, amado, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. Lo primero que Dios quiere prosperar en nuestra alma, transformarnos. Por eso dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente y no os conforméis a este mundo que está llevado por sus dioses, el dinero, el poder, la corrupción y la inmoralidad sexual. Y entonces, por eso tenemos que hablar, o por eso debo hablar como estoy hablando. Porque debo denunciar lo que está pasando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo aquí, escuche bien, porque nos toca ver diversos tipos de cosas que pasaron en la antigüedad y que están pasando en este momento. ¿Qué es lo que acontece? Tergiversan la palabra de Dios. Y entonces aquel que se levanta en contra de esas falsas doctrinas lo tildan de rebelde. Y entonces lo llevan al pasaje en el que se habla acerca de Coré, que se levantó en contra de Moisés y Aarón. Dios está pidiendo a su pueblo integridad, sinceridad, verdad.
está pidiendo que nos rindamos a Jesús, a su palabra, y que sigamos su testimonio. Que eso es muy diferente a lo que se está vendiendo en la actualidad. Vemos que en las iglesias, el gran testimonio, al pastor le dio un Mercedes-Benz, una camioneta, que el siervo no puede andar a pie. Mentira, mentira. Jesús nos enseñó, lo primero que hace Dios es trabajarnos en el ego, en la soberbia y demás, y volvernos mansos y humildes. Ahora, ¿el pastor tiene que aguantar todo por ser pastor? Mentira, porque hay gente que viene a las iglesias a dañar a la gente en la fe, y entonces quiere coger al pastor de bobo, y así no son las cosas. La escritura dice que la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es hacer justicia, verdad, amar a su prójimo, traer prosperidad desde adentro, desde su ser, desde su interior hacia afuera. Entonces, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra y es prosperado. Pero entonces, por favor, miremos esa imagen. Encontramos un comercio. Está mal que lleven a la gente a idolatrar. Pastores, políticos, profetas, apóstoles, maestros. Sea al que sea, las iglesias deben ser puerta de Dios para una conversión, para un encuentro entre Jesús y la gente. Y entonces el Señor empezará a liberar. ¿Liberar de qué? De ansiedades. ¿Liberar de qué? Ojo aquí. Liberar de idolatrías. La idolatría puede ser por usted mismo, por su cónyuge, por sus hijos, por el dinero, por la fama, por puestos, por políticos, en fin, etcétera. Escuche bien lo que tengo que decir, porque ya vimos el contexto histórico, pero también tenemos que ver el contexto social, la dimensión política, la dimensión teológica, que es fundamental. Ojo aquí. El contexto social. Durante la Pascua llegaban cientos de miles de peregrinos a Jerusalén. La Pascua era la fiesta, porque hay varias Pascuas, ¿no? Pero la Pascua, la más importante, era la celebración. Recordaban que Dios los sacó de Egipto y entonces comían panes sin levadura. Y Jesús sí que hizo énfasis en la levadura. Dijo, no, cuidaos de no tener la levadura de los fariseos, que dicen y no hacen. Todo Israel debía pagar el impuesto del templo, Éxodo capítulo 30. No podían pagar con monedas romanas, eran consideradas impuras. Aparecían los cambistas y cobraban comisión. Los sacerdotes podían rechazar el animal traído y obligaban a comprarlo en el templo a precios muy costosos. Entonces, mire cómo es esto. Lo mismo, llega la gente y veo por redes y demás, dicen, yo asistí a tal iglesia, pero ese tipo o esa o el fulanito o fulanita empezaron y entonces se les volvió todo por la plata. Escúcheme bien, Jesús lo que está pidiendo es el corazón. Jesús está pidiendo que seamos íntegros y que nos dejemos transformar, que dejemos tanta inmoralidad sexual, política, económica, social, que nos volvamos al de corazón. Ahora, en la dimensión política, Roma permitía este sistema. Escuche bien, los sacerdotes obtenían riqueza e influencia. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. El pueblo quedaba explotado económicamente. Por eso, cuando a mí me hacían una entrevista internacional y me decían,
¿Es suficiente con dar el diezmo? ¿Es suficiente con estar firme con la iglesia y con el pastor? ¿Es suficiente asistir al culto? Mi respuesta fue contundente. Les dije, no, no es suficiente. ¿Es suficiente con orar, escuchar alabanza? No es suficiente. Lo que realmente será suficiente es que usted y yo nos volvamos a Jesús. Jesús resumió la palabra en 2 mandamientos importantísimos. El primero, escuche bien, el primero nos habla de lo siguiente. Nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, el primer puesto en nuestro corazón, el primer lugar, tiene que estar Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo y su palabra. Porque Jesús es el Logos, la palabra viva. Y segundo, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted me viene a decir que usted es santo, 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 supercristiano y demás, y detesta a su prójimo, déjeme decirle que es un mentiroso. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amas a tu prójimo, no lo matas. Si amas a tu prójimo, no adulteras con su mujer. O en el caso de las mujeres, con el marido de su vecina. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué predico así? Porque es necesario desmentir a muchos que están dañando la fe de la gente. Jesús no fue al madero. Para que veas a más de un sátrapa, a más de un fariseo, que dice hablar de parte de él y dice representarlo a él, lucrarse y dañar la fe de los demás. Este sistema donde todos ganaban, excepto el pueblo. Y déjeme decirle que tengo que hablar con contundencia. Lastimosamente, tengo que decir lo siguiente, que ojalá no tuviese por qué decirlo. Me duele ver a Colombia dividida por partidos políticos. Se olvidan o nos olvidamos de que existió una guerra de los 1000 días donde se dividieron entre liberales y conservadores que por tener usted una ideología diferente lo mataban. Por usted andar con una corbata roja llegaba uno azul y lo mataba. Uno que tenía la corbata azul o viceversa. Llegó al punto tal que aún Fray Ezequiel Moreno en Pasto declaró lo siguiente: matar a un liberal no es pecado. Se estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Jesús crucificado, llegaron los fariseos y no salvó a la hija de Jairo, no hizo que Jairo se convirtiera en, no le enseñó, escuche bien, ¿acaso no le enseñó, no bendijo a Nicodemo? ¿Cuántos fariseos, saduceos, celotes que eran guerrilleros, cuántos no vinieron a Jesús y Jesús fue inclusivo, los aceptó y los fue transformando con amor? Entonces es tiempo de quitar la confusión. Una cosa es el politiquero de turno que te predica, religioso, fariseo e hipócrita porque dice una cosa y vive diferente, y otra cosa es Jesucristo. Y entonces ya basta de pisotear el nombre de Jesús y decir que Jesús y que cogieron la religión para hacer política y demás. Momentico, respeten al Señor. Jesús no se merece eso. Jesús se desangró en un madero, sufrió de una muerte cardiorrespiratoria por causa tuya y por causa mía. A Jesús lo despojaron de sus vestiduras. A Jesús lo vituperaron. Y con todo, Jesús está para ti y para mí. No importa si eres trans, si eres prostituta, si eres ladrón, si eres político, no importa. Pues es lo peor.
Pero Jesús está para ti y para mí, para ayudarnos y bendecirnos, para transformarnos. Jesús salvó a la mujer que iban a lapidar. Jesús sanó a la mujer que tenía el flujo, que tenía una endometriosis pero tan crónica que esa mujer se iba a morir de sangre. Los médicos le habían arrancado hasta el último peso. Jesús no le pidió nada. Entonces dejemos las cosas claras. Una cosa es que muchos vividores estén utilizando la palabra de Dios para enriquecerse y dañar a la gente. Y otra cosa muy diferente es conocer a Jesucristo. Por eso les digo, acérquense a la palabra de Dios. Jesús está pidiendo nuestro corazón, porque de él mana la vida. Porque Jesús nos ama. Por eso mire la expresión de Jesucristo, volteando las mesas de cambio y demás. Y les dijo claramente, vosotros habéis vuelto mi casa a una cueva de ladrones. Y entonces, escucha bien, la gente lo empezó a alabar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús empezó a hacer sanidades en medio del templo. Y entonces se empezaron a acercar todos los enfermos. Y escuche bien, escuche. Era tan irónico y contradictorio lo que pasaba en esa época que los que estaban enfermos no podían entrar. Solamente les dejaban entrar al estanco o los 3 estancos de Bethesda. Así había llegado. A tal punto de descaro de los sacerdotes del Sanedrín y de las sectas religiosas. Para ellos era más importante el conservar una cultura que ver sano a un hombre que llevaba más de 34 años paralizado en sus piernas. Para ellos era más importante lo que diría la gente que sanar a un ciego de nacimiento, como Bartimeo. Solamente aquellos que hemos tenido que ver la discapacidad de frente, verla en carne y hueso, podemos entender la gran misericordia, la gran empatía que tenía Jesús con los demás. Y no es justo que la gente siga haciendo sus maldades y poniéndole el nombre de Dios. Fariseos, vergüenza deberías darles. Entonces nosotros debemos entender. Estos solo cambiaban monedas, pero cobraban su comisión. No cambiaban vidas. Extorsionaban al pueblo. Lo manipulaban. Tengamos claridad. No nos atrevamos a levantarnos en contra de Jesús y de su palabra. Que vamos a encontrar a muchos, Elimas el mago, que lo único que piensan es cómo comprar la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hay que ser hipócritas en esta vida y hay que hablar claro, porque hay más de un vividor que está dañando la fe de la gente. Entonces nosotros debemos, con esa claridad, entender qué fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo, no más. Ustedes vagabundearon este templo. Y les dijo, llegará el tiempo en el que este templo quedará vacío. Y fue destruido, literal, por los mismos romanos, ante un levantamiento de los israelitas. Entonces nosotros debemos entender. Los judíos se levantaron, ¿y qué? Roma arrasó con ese segundo templo. Porque el primero lo construyó el rey Salomón. Entonces mire cómo es esto de tenaz. Mire cómo es esto de tenaz. Cuando ya Roma vio que el templo no le servía, tiraron fue a destruirlo. El sacrificio, desde la dimensión teológica debemos entender que el sacrificio dejó de expresar adoración. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos
tergiversaron la palabra y llevaron al pueblo a una religión que es el opio. Y escúcheme bien, es el opio del pueblo. Eso es la religión. O sea, vuelve bruta la gente. La gente no quiere saber del Señor. ¿Por qué? Porque históricamente venían a evangelizar a sangre y fuego. Te ponían un arma. Traían a los esclavos del África, les ponían un arma. Eso pasó. Incluso está documentado lo que pasó en Latinoamérica, incluso específicamente en el Brasil. Llegaban, les ponían una pistola y le decían, bueno, ¿usted cree en Jesús? ¿Cree en la Virgen? Y si ellos decían que no, ni siquiera sabían hablar portugués, los mataban. Y muchos, creyendo decir que estaban diciendo que sí, dijeron que no y los mataron. ¿Por qué la esclavitud? Si ante los ojos de Dios somos iguales. Colombianos, nos estamos olvidando de que todos nosotros somos una sola nación. No importa si eres afrodescendiente, no importa si eres indígena, no importa si eres de color de tez blanca. Somos una nación. ¿Quiénes nos han dividido? Los que quieren poder y gobierno. Esos nos han dividido. Y entonces empiezan a manipular todo. Por eso dentro de la neuropedagogía y neurociencia y neuroteología, uno sabe que lo peor que le puede pasar al ser humano es dejarse llevar por el sistema límbico, por las emociones, porque nos hacen cometer errores grandísimos. ¿Quiénes se aprovechan de ello? Aquellos que dicen tener un discurso magistral, pero sus hechos niegan todo. Mira lo que está pasando. Aquellos que se volvieron en showmans, o valga mi respeto, coach, y manipulan las emociones a diestra y siniestra. Y el pueblo es el que pone los muertos, la plata, repara los daños, todo. El policía, ¿de dónde sale? Del pueblo. El soldado, ¿de dónde sale? Del pueblo. Los guerrilleros, ¿qué? Escúcheme. Los guerrilleros que se llevaron obligados contra su voluntad para empuñar fusiles, ¿de dónde los sacaron? ¡Del pueblo! En la actualidad encontramos que ni las guerrillas, ni nada, ni nadie, ni políticos, ni religiosos, tienen coherencia entre lo que están diciendo y lo que están haciendo. Hablan de una lucha política por las clases sociales y demás, y es mentira. Simplemente porque quieren seguir bajo el control del narcotráfico y demás. Hablan de que uno tiene que ser cristiano y entonces dejarse llevar por la manipulación de ellos. ¡Qué pena! Acerquémonos a la escritura. A Jesús lo quisieron coronar como rey. ¿Qué hizo? Dijo, un momentico, nos vemos, adiós. Ustedes no han entendido, mi reino no es de este gobierno. Mi reino no es de esta tierra. Y entonces vemos familias divididas, iglesias acabadas, naciones fragmentadas. Y los mismos que salen a decir que ellos son la salvación, tomando tinto o whisky, toteados de la risa, después de haberse atacado y de haber dividido familias, de haber dividido iglesias, de haber dividido sociedades. Entonces debemos ser claros y debemos ser conscientes de que Jesús no está en eso. Comenzar a expresar poder económico, ahí estará Dios. No. Sí, que encontramos que José, Dios, todo lo que tocaba siempre prosperaba. Sí. No lo podemos negar. Que la primera bendición que Dios le dio a Abraham fue la parte económica, sí, también. Pero que Dios
ponga por prioridad la parte económica, a que tú y yo seamos transformados en nuestra moralidad, en nuestra fe, en nuestra forma de obrar, no. Por eso Jesús dijo, claro, por sus frutos los conoceréis, por sus hechos los conoceréis. Con tanta corrupción, el propósito original del templo se perdió. Se supone que el templo era un lugar de encuentro. ¿Qué encontramos en la actualidad? Lo mismo. Lo mismo. Perdóneme la expresión, la misma basura. Encontramos la misma basura. Se perdió. Se perdió el propósito de tener una iglesia. Se perdió el propósito de reunirnos a adorar a Dios. Se perdió el propósito de la lectura de la palabra de Dios. Se perdió el propósito. ¿Y sabe por qué? Porque es que le interesa a aquellos elimas, hermano. Aquellos sacerdotes del Sanedrín. Les interesaba tener al pueblo ciego, no acercarlo a la palabra de Dios. Entonces, como no se lo acerca a la palabra de Dios, la gente dice, no, es que, y escuche bien, yo he escuchado, es que los pastores, un momentico, a ver, pongámonos claros. ¿Cómo así que los pastores? Que te encuentres a muchos comerciantes de la fe es diferente. Pero usted no sabe los procesos que los siervos de Dios tenemos que vivir y pasar. Son durísimos. Y si no me crees, por favor, estudia la vida de los personajes bíblicos. Está José, está Moisés, está David, está Daniel. O sea, a ver, póntate serio, métete a estudiar. Estudia bien cómo es que son los procesos con Dios. Pero entonces, a muchos se les llena la boca hablando de qué, de lo que muchos vividores hacen con la gente. Y escuche bien, y es que a la gente le gusta que la roben, porque saben que ese tipo de gente son vividoras y lo siguen. Lo mejor que se debería hacer es que a ese tipo de gente que son comerciantes de la fe, los dejen solos. Se les quiebra todo, la economía y todo. Sería el mejor castigo de parte de la gente y de parte de Dios para con ellos. Pero no, uno va a ver eso, repleta las congregaciones, vividores, y le enseñan a la gente a ser vividores y no a tener fe en el Señor Jesucristo. Ojo aquí, la familia sacerdotal, encabezada por Anás y representada oficialmente por Caifás, ejercía una enorme influencia sobre la administración del templo. Con el templo, la institución comenzó a proteger más sus intereses. Ojo aquí, más sus intereses que la santidad del culto. ¿Qué es lo que está pasando, hombre? Uno ve allá parado en un altar un tipejo, que todo es plata. Todo es que hay que tener temor de los siervos de Dios, hermano. ¿Qué pasa? La iglesia está ciega. Nosotros debemos entender un encuentro con Jesús. El endemoniado, Gadareno, quedó libre ante un encuentro con Jesús. Los demonios reconocieron a Jesús. La mujer del flujo quedó sana físicamente. Ante un encuentro, ante el hecho de tocar el manto de Jesús. La fe verdadera. Quedó libre, quedó sana. Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ahí y empezó a clamar y el Señor lo sanó. ¿Qué encontramos en la actualidad? Un show, una alabanza que uno dice, ¡wow! Y uno va a ver la palabra. No, hombre, en serio. Es que serio, es una vergüenza.
Una manipulación, la cosa más tenaz. Así no son las cosas. ¡Qué vergüenza! Entonces uno dice, Señor, ¿y por esto moriste? ¿Para que manipulen a esta gente? ¿Para que le saquen hasta la última moneda? ¿Por esto moriste? El Señor dice, no, Iván, ¿tú crees que fui a la cruz por eso? No. Primero que todo, que el Señor no necesita eso. La obra de Dios sí necesita recursos económicos. Y obviamente el que cree va a diezmar y va a ofrendar. Pero era un tipo, una mujer, 3 horas hablando acerca del diezmo, de la ofrenda, del temor al siervo de Dios y demás. Hombre, eso es como aquel ejemplo de que llega la gente, dice, ¿cuál es tu número de celular? Cuando uno le da el número de celular, dice, sigue siendo el mismo. Sí, lo tengo hace más de 20 años. ¿Por qué lo voy a cambiar? Pero uno ve a unos que tienen que andar hasta con escoltas, porque han sido bien mala clase. Han tumbado a más de uno en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego se las tiran de víctimas y de ejemplos. Así no son las cosas. Terrible. Continuemos. Miren, segundo punto. La purificación no era solamente externa. Dios quiere templos vivos. Cuando el templo muere, Dios levanta un pueblo que lleva su presencia. Por eso Jesús tuvo que salir a Galilea de los gentiles a hablar la palabra de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones rendidos y transformados por su gracia. ¿Quiénes tenemos que rendir nuestro corazón? Todos nosotros, ustedes y yo. El templo estaba corrompido, los sacerdotes se habían prostituido con el poder y el dinero y la religión. Usaban la imagen del templo para manipular al pueblo. El culto se volvió apariencia, no adoración. Vamos a la actualidad. Hombre, desde que llegamos, ¿a cuántos no me he encontrado? Pastor, bendición. ¿Yo no va a ver en la casa de ellos? Por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿Respetas al pastor, pero irrespetas a tu esposo? ¿O irrespetas a tu esposa? ¿Qué estamos haciendo? Tienes tiempo para el pastor y para los hijos del pastor y para tus propios hijos y para tu cónyuge. ¿No tienes tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? Horas y apenas sales de la oración, te agarras y armas una batalla campal en tu casa. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Eso no es fe, eso es religiosidad. Te dejaste contaminar por el opio del pueblo. Entendamos, Jesús tuvo que irse a Galilea. ¿Por qué? Porque rechazó en Jerusalén. El rechazo que hubo en Jerusalén fue tan profundo que Jesús se aparta. Lo mismo, si tú y yo rechazamos a Dios con nuestros hechos, Él se aparta. Que no, que yo asisto a tal congregación, no importa si te ministra el más ungido. Tú y yo tenemos que ser templos del Espíritu Santo de Dios. Por eso de que venga que el aceite de Israel, que la sal de ni sé qué carajo, a mí no me venga con esas vainas. Entienda, Jesús nos volvió templos vivos. El que tiene que estar ungido es usted, no el aceite. El que tiene que ser sal que preserva al mundo, los que están alrededor suyo, es usted. No la sal traída de Zipaquirá o de dónde carajo será. Hombre, abran los ojos. Jesús tuvo que irse a Galilea de los gentiles. ¿Dónde estaban los gentiles? Donde el sistema religioso había despreciado. Allí anunció el reino. Ojo, mire el ejemplo de Jesús. Con poder, verdad y algo importantísimo que en la actualidad casi no hay
compasión. Compasión. Jesús sentía compasión, misericordia por los demás. En cambio, los sacerdotes, para nada. Por eso Jesús habló acerca del buen samaritano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y le ponemos el nombre de Dios, por favor. Eso es escupirle en la cara a Jesús cuando estaba crucificado, cuando estaba cargado en madero. ¿Usted qué cree? Estudie las palabras de Jesús en el madero. La primera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús no sintió miedo? ¿No sintió desesperación? ¿Ah? Sudó hasta lágrimas de sangre. ¿Para qué? ¿Para que venga un charlatán a decir que tienes que entregarle casa, carro, beca y demás para sentirte agradable ante los ojos de Dios? ¿Qué te pasa? Abrí los ojos, no seas tonto. ¡Abrí los ojos! Entendamos. Y me toca hablar así. Pareciera que Jesús estuviera purificando el templo. En serio, léale pasajes, que eso es impresionante. Y entonces la gente empieza, ojo aquí, los jóvenes empiezan a decir, Hosana al hijo de David. Y los sacerdotes se resintieron por esa frase. ¿Sabe por qué? Porque David fue rey y el hijo vendría a ser príncipe. O sea que podría dar a un levantamiento contra el imperio de Roma. Y los sacerdotes no querían perder lo que Roma les había dado. Entonces, te invito, por favor, antes de juzgarnos a los demás, antes de decir esos pastores y demás, primero empápate del asunto y averigua quiénes sí son realmente siervos de Dios y quiénes no lo son. Y quién va a decir si sí son o no son. Sus obras, sus hechos, los hechos de cada uno, nada más y nada menos. Lo mismo con un cristiano. ¿Quién es un cristiano verdadero? Sus hechos. Nada más y nada menos. Jesús lo dijo claro. Jesús nos lleva a través de primera de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, a entender que somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Un templo vivo refleja su carácter y su presencia al mundo. Pero pararse en un púlpito a hablar cualquier pendejada y luego robarle a la gente, cualquier bobo puede hacer eso. Pero más tenaz es que los demás bobos lo siguen. O sea, ¿quién es más bobo? ¿El que hace eso o el que va como borrego detrás de esa persona? Entonces, por favor, una cosa es ser gente de fe y otra cosa es ser tarado. Entiendan y perdónenme y pido excusas por decir esas expresiones, pero es que toca hablar claro, porque es que en serio, en la actualidad estoy viendo gente que está totalmente confundida a raíz de lo que está pasando. Por favor, abramos los ojos. Estamos hablando acerca de Jesús. Aquí yo no vengo a hacer politiquería. Estoy hablando acerca de Jesús y su palabra. Yo no vengo aquí a que vos me idolatres, ni nada por el estilo. Ni tampoco vengo aquí a pedirte el diezmo y la ofrenda. Abrí los ojos. Entonces, ahí es donde se puede entender realmente la palabra de Dios. Nosotros como pastores tenemos la obligación de enfocar a la gente en Jesús. Nosotros no dimos nuestra vida por ustedes. Nosotros debemos ser claros. Que la gracia que Dios nos ha dado, les daremos, pero no dimos nuestra vida por ustedes. Por eso es que a muchos ni les duele. Y aparecen como si fueran las grandes estrellas. Y no, así no son las cosas. Si a ti te están llevando a idolatrar al pastor, a idolatrar a la congregación y demás, no estás en nada. No, mejor dicho, te encontraste fue con un timador, no más. O una timadora, porque también las hay. Y vaya a ver, están pero podridos en plata. Pero así,
dejan la secuela en muchos que dañaron a mucha gente. Ojo, nosotros debemos entender que cambistas necesito expulsar de mi vida precisamente eso, la hipocresía, la mentira, la falta de integridad. ¿Mm? La pregunta también sería, ¿qué áreas tenemos nosotros? Podemos permitir que se convierta, en vez de adoración, en un negocio. Para que el fulanito, la sultanita me vean aquí adorando. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos que he visto? Levantan las manos en adoración. Con esas mismas manos golpean a sus cónyuges. Con esas mismas manos golpean a sus padres. Con esas mismas manos maltratan a la gente. Y con esas mismas manos ni siquiera salen a trabajar porque quieren ser mantenidos. Tenaz. Otra pregunta que nos reverbería a todos. ¿Permitimos que Jesús purifique nuestro templo interior cada día? ¿O seguimos iguales o peores a cómo llegamos? Tremendo, ¿no es cierto? Aquí voy a decir una serie de verdades, unas 4 verdades que nos van a confrontar a todos. Primero, Dios no comparte su gloria. O sea que su casa, voy a hablar en español, o sea que las iglesias no deberían ser usadas ni para lucro ni para manipulación. Y ojo que estoy siendo claro y específico. La obra requiere recursos económicos y humanos para poder compartir el evangelio. Si tú eres cristiano verdadero, tú sabes que tienes que diezmar y ofrendar. No más. Nadie tiene que decirte nada más. Si quieres hacerlo. Si no, tu problema. No hay problema. Pero eso que utilicen los púlpitos para manipular y lucrarse, no, señores, eso no es de Dios. La adoración no se compra. Eso lo vimos hace mucho tiempo atrás, Martín Lutero, en fin. La Iglesia Católica, ¿qué hizo? Las indulgencias. Eso no. Eso no. La verdadera adoración es espiritual y en verdad. Y voy a hablar más profundo. ¿Qué es la verdadera adoración? El obedecer la palabra de Dios. Para eso necesito que un pastor esté detrás mío, que una profeta, un apóstol y demás. ¿Cómo quieran denominarse? No. Mi comunión es con Jesús, no con usted, ni con ningún ministerio. Cristo es el nuevo templo. Ojo aquí. Te voy a hacer una pregunta, que es para todos nosotros. ¿Estamos permaneciendo en Jesús? Si estamos siendo discípulos de Él. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, mire, ¿cómo es de tremendo esto? ¿Estamos permaneciendo en Jesús? ¿O simplemente estamos permaneciendo en la gracia del hombre? La iglesia es cuerpo de Jesús. Pero la iglesia existe en la medida en que se manifiesta en medio de la sociedad, ayudando a la sociedad. Mi pregunta es, ¿estamos siendo cuerpo de Jesús? ¿O estamos sirviendo para mutilar el cuerpo de Jesús? Para terminar, mira, nosotros debemos entender esto. La revista de Ribla, número 160, habla acerca del mapa conceptual que tenemos en nuestra mente. Y dice que cada uno entiende a Dios conforme lo que piensa de Él en su mente. Pues vamos a encontrar 3 mentes, un encuentro y un cambio eterno. Jesús confrontó un sistema, transformó una historia y abrió el camino a una adoración verdadera.
Entonces vamos a ver el pensamiento de Jesús, el pensamiento de los sacerdotes y el pensamiento de la gente. El pensamiento de Jesús, mi casa será llamada casa de oración. ¿Dónde está? En Mateo capítulo 21, versículo 13. Jesús veía el corazón, no las apariencias. Sabía que el templo estaba vacío de Dios por dentro. Su celo era por el Padre, no por sí mismo. Actuó por amor a la santidad y al propósito divino. Anunciaba un nuevo templo. Su cuerpo, su presencia y su reino serían el lugar donde Dios habita. Su misión era restaurar, no destruir. Confrontó, ojo aquí, porque esto es tremendo. Jesús confrontó, escuche bien, confrontó para sanar, limpiar y devolver la verdadera adoración. Ahora, vamos a ver el pensamiento de los sacerdotes. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Dónde lo encontramos? Mateo capítulo 21, versículo 23. Defendían su poder, no la presencia de Dios. Temían perder control, privilegios e influencia. Estaban ciegos a la corrupción del sistema. Habían racionalizado el pecado y lo llamaban tradición. Rechazaban la verdad que los confrontaba. Su corazón endurecido y se podía, ojo, se podían y se oponían a reconocer al Mesías. Buscaban silenciar a Jesús. Planeaban cómo destruirlo. De hecho, seamos más literales, cómo matarlo. Porque su mensaje amenazaba su estructura. El pensamiento de la gente, Hosana al hijo de David, Mateo capítulo 21, versículo 9. Estaban cansados de la opresión religiosa. Esperaban un libertador que rompiera el sistema injusto. Reconocieron a Jesús por sus milagros. La evidencia de su poder abrió sus ojos y su fe. Lo aclamaban como rey. Veían en él la esperanza de un reino verdadero y justo. Su comprensión aún era incompleta. Lo aclamaban, pero muchos no entendían que su reino no era político, sino espiritual. Entonces aquí nosotros debemos entender lo siguiente. Mire, ¿qué le pasó a este pueblo? Le pasó lo que una práctica científica demostró. Cogieron a un grupo de gorilas, los metieron en una jaula, y cada vez que sonaba, había un sonido de una sirena, venía y soltaban puras bananas. Estos salían a correr. Cuando cogían las bananas, inmediatamente soltaba. ¿Qué pasaba? Soltaba agua. Y entonces, pues imagínense cómo quedaban los gorilas. Se sentía re mal. Así lo hicieron. La primera vez, como no conocían, pasó y bueno, ellos respondieron al estímulo. La segunda vez, cada vez eran menos los que iban a coger la banana. Hasta que empezaron a sacar un gorila y lo ponían uno nuevo. Inmediatamente sonaba la alarma, porque ya los gorilas antiguos no respondían a ese estímulo, se quedaban quietos porque sabían lo que les iba a venir. Entonces el nuevo, al ver la banana, salía. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando salía a coger la banana, se soltaba el agua. Pues, ¿qué hicieron los gorilas? Fueron cambiando, los científicos fueron cambiando uno a uno. Y en la medida que llegaba el nuevo, cuando sonaba la alarma, lo golpeaban si este iba a salir a coger la banana. Pero fue tanto el cambio que ya simplemente sonaba la alarma y cascaban al nuevo. Ojo aquí, cascaban al nuevo. Cambiaron así sucesivamente a todos, al punto tal que no sabían, los gorilas no sabían por qué estaban cascando al nuevo. Sin embargo, lo cascaban. Lo mismo le pasó a este pueblo que vio la corrupción de estos sacerdotes y demás. Cuando Jesús trae la transformación y empieza a abrir los ojos, se dejaron llevar por la maldad de estos sacerdotes. ¿Y qué terminaron haciendo? Crucificando a Jesús. Y así es lo que pasa. Y esto es lo que está pasando en la actualidad con la sociedad nuestra.
Qué sencillo, se dejan llenar de temor y entonces empiezan a atacar sin conocer a profundidad cuáles son los procesos y quién realmente sirve a Dios y quién no sirve a Dios. Y entonces, en vez de castigar a los que no están sirviendo a Dios realmente y dejarlos solos, porque al dejarlos solos se les acaba el negocio, al dejarlos solos se les acaba la fama, al dejarlos solos viene a ser la muerte social para ellos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacen? Siguen asistiendo allá y difaman de los pastores y demás, sin conocer realmente quién es realmente un siervo de Dios. Por eso te invito, vamos a orar. Espero que esta predicación haya sido de gran bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.